James Carter había aprendido a leer el peligro en los detalles más pequeños. Una mirada desviada, un paso apresurado, la forma en que alguien apretaba demasiado su taza de café. Pero mientras veía el sedán negro dar vueltas en el estacionamiento de la escuela primaria por tercera vez, sus instintos entrenados gritaron más fuerte que en años. La niña de 8 años a su lado estaba completamente inconsciente, parloteando sobre su proyecto de arte, mientras él calculaba las rutas de salida y los niveles de amenaza con la precisión de alguien que ya lo había hecho, pero no como un padre soltero que recogía a su hija del colegio. Cuando su teléfono vibró con una oferta de trabajo para proteger a la hija de un director ejecutivo, James pensó que sería sencillo. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. La lluvia golpeaba contra las ventanas del modesto apartamento de 2 habitaciones de James Carter en Bayard, Seattle, creando un ritmo que en su día podría haberle recordado a disparos de ametralladora a lo lejos. Ahora era solo el ruido de un martes por la mañana mientras preparaba el desayuno para su hija Lily. El niño de 8 años estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, coloreando cuidadosamente dentro de las líneas de un dibujo de princesa, sacando la lengua en señal de concentración, igual que su madre, Amanda, solía hacer cuando estaba concentrada en algo importante. James cascaba huevos en la sartén con una eficiencia experta, con movimientos precisos y económicos. 3 años de paternidad soltera le habían enseñado a realizar varias tareas a la vez como el ejército nunca lo había hecho. Revisar los huevos, vigilar la mochila de Lily junto a la puerta, escuchar cualquier ruido inusual en el pasillo, todo mientras repasaba mentalmente la agenda del día. Era una conciencia táctica diferente a la que había usado en el extranjero, pero no menos esencial. «Papá, ¿por qué siempre miras por la ventana cuando cocinas?», preguntó Lily sin levantar la vista de su dibujo. Su cabello, del mismo castaño oscuro que el de Amanda, caía en suaves ondas sobre sus hombros, solo para asegurarse de que fuera un buen día, respondió James, aunque sus ojos seguían su barrido automático de la calle. Las viejas costumbres de sus días en las fuerzas especiales eran difíciles de olvidar, sobre todo cuando tenías a alguien valioso a quien proteger. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada o pavó? Puedo comer ambos, sonrió Lily, dejando al descubierto un hueco donde antes estaba su diente delantero. Ambos, princesa. James le devolvió la sonrisa. La expresión transformó su rostro, habitualmente serio, en uno más cálido. Estas conversaciones matutinas eran lo mejor de su día. Intercambios sencillos que lo anclaban en la nueva vida que había construido a partir de los restos de la anterior. Su teléfono sonó justo cuando estaba emplatando los huevos revueltos de Lily. El identificador de llamadas mostraba soluciones de seguridad de élite, la empresa de seguridad privada que le había estado dando trabajo ocasional durante los últimos 2 años. Nada demasiado exigente, principalmente eventos corporativos y tareas de protección de bajo riesgo que le permitían mantener su fachada de exmilitar más en busca de trabajo estable. James Carter, respondió con voz neutra. James, soy Catherine Walls. Tengo algo que podría interesarte. Cliente que paga mucho, contrato a largo plazo. ¿Puedes venir esta mañana? James miró a Lily, que tarareaba mientras comía. Faltaba 1 hora para que empezaran las clases, y su vecina, la señora Chen, había accedido a encargarse de recoger a los niños cuando fuera necesario. ¿Qué clase de detalle? Protección ejecutiva. El director ejecutivo de una empresa tecnológica tiene una hija de 10 años. Principalmente, llevar a los niños al colegio y realizar actividades de fin de semana. El sueldo es considerable. La vacilación en la voz de Catherine le indicó a James que era más que un simple cuidado de niños. Siempre lo había. ¿Alguna amenaza específica? Eso lo hablaremos en persona. ¿Puedes estar aquí a las 10? James recorrió su pequeño apartamento con la mirada. Los muebles de segunda mano, las obras de arte de Lily que cubrían el refrigerador, el fajo de facturas en la encimera que había estado ignorando estratégicamente. Un sueldo considerable significaba un respiro financiero,
tal vez incluso suficiente para mudarse a un mejor barrio con mejores escuelas. Allí estaré. Después de dejar a Lily en la escuela primaria Greenwood, James cruzó la ciudad en coche hasta la oficina de Elite Security en el centro. El edificio era todo de cristal y acero, el tipo de lugar que denotaba dinero y discreción a partes iguales. Catherine Walls lo recibió en el vestíbulo, una mujer inteligente de unos 40 años que se había forjado una reputación conectando al personal de seguridad adecuado con los clientes adecuados. La clienta es Victoria Hayes, explicó Catherine mientras subían en el ascensor a su oficina. Es la directora ejecutiva de Hayes Technologies. Heredó la empresa de su difunto esposo hace 3 años. Desde entonces, la ha convertido de una empresa regional a un competidor nacional en ciberseguridad. James asintió, archivando la información. Dinero en el sector tecnológico, empresa familiar, viuda. Todos los antecedentes habituales para este tipo de cliente. ¿Qué cambió? ¿Por qué necesita protección ahora? La expresión de Catherine se tensó. Hace 2 semanas, empezó a recibir amenazas, mensajes anónimos, principalmente digitales, dirigidos a su hija, Grace. La policía se lo está tomando muy en serio, pero no pueden brindar protección las 24 horas a una niña de 10 años. Llegaron a la oficina de Catherine. Un espacio que logró ser a la vez profesional y acogedor. Le indicó a James que se sentara frente a su escritorio y luego sacó una carpeta gruesa. Aquí es donde se pone interesante, continuó Catherine. Victoria no busca a un expolicía de traje. Solicitó específicamente a alguien que pudiera integrarse, alguien que no hiciera sentir a su hija como si viviera en una fortaleza. Quiere que Grace tenga una vida lo más normal posible dadas las circunstancias. James abrió la carpeta y examinó los detalles. Victoria Hayes, de 34 años, graduada del MIT, se hizo cargo de Hayes Technologies después de que su esposo, Michael, muriera en Afganistán hace 3 años. La foto mostraba a una mujer de inteligentes ojos verdes y cabello oscuro, con un traje que probablemente costó más de lo que James ganó en un mes. Pero fue la foto más pequeña la que le cortó la respiración. Una niña con los mismos ojos verdes y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. La hija, dijo James con cuidado. Grace, háblame de ella. Tiene 10 años, asiste a la escuela Lakshayud, le encanta el fútbol y el piano. Al parecer, está llevando la muerte de su padre extraordinariamente bien. Pero Victoria es protectora. Quizás sobreprotectora. Catherine se inclinó hacia adelante. No se trata solo de mantener a la niña a salvo, James. Se trata de ayudar a una madre aterrorizada por perder a la única familia que le queda. Algo se retorció en el pecho de James. Un dolor familiar con el que había aprendido a vivir, pero que nunca había superado del todo. Entendía ese miedo íntimamente. ¿Cuándo empiezo? Victoria quiere verte primero. Hoy, de hecho. Está en su oficina ahora, pero recogerá a Grace de la escuela a las 3:30. Pensé que podrías observarlos, hacerte una idea de su rutina. James miró su reloj. Era casi mediodía, lo que le dio tiempo para prepararse. Pero al volver a mirar la foto de Grace, algo lo inquietó. La forma de sus ojos, la forma en que sostenía la cabeza en la foto, había algo familiar en ello que no podía identificar. Una cosa más, añadió Catherine mientras James se levantaba para irse. Victoria no sabe nada de tu pasado militar. Mantuve tu expediente vago. Solo dije que tenías experiencia en seguridad personal y un historial limpio. Dijo específicamente que no quería a alguien que traumatizara a su hija con historias de guerra. James casi sonrió al oír eso. Si Victoria Hayes supiera cuántas historias de guerra llevaba encima, podría reconsiderarlo, pero precisamente por eso se había esforzado tanto por dejar esa parte de su vida enterrada. Lily no necesitaba un padre atormentado por fantasmas de Kandahar. Y esta Grace Hayes no necesitaba un guardaespaldas que despertara con sudores fríos recordando los rostros de las personas que no pudo salvar. Entendido, dijo James.
Solo un asesor de seguridad con un historial limpio. Una hora después, James estaba sentado en su Honda Civic de 10 años frente a la escuela Lakeside, observando el desfile de autos de lujo y niñeras que se reunían para recogerlo por la tarde. Se había puesto las llaves de su mejor auto y una camisa abotonada, que aún se veía claramente eclipsada por la ropa informal de diseño de los otros padres, pero lo suficientemente respetable como para no destacar del todo. Exactamente a las 3:25, un Mercedes plateado se detuvo junto a la acera. James reconoció a Victoria Hayes inmediatamente por su foto, aunque verla en persona fue diferente. Se movía con la urgencia controlada que él asociaba con personas con grandes responsabilidades. Pero había algo más, un cansancio que trascendía la preocupación paternal normal. Las puertas de la escuela se abrieron y los niños empezaron a salir. James vio a Grace Hayes casi de inmediato, no solo porque coincidía con su foto, sino por su porte. Había algo en su postura, una sutil alerta que le recordaba a... El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Esa alerta, la forma en que observó a la multitud antes de ver a su madre, la ligera postura protectora que adoptó cuando un niño más grande chocó con su amiga. James había visto esos mismos gestos antes, en otro niño, en otro lugar, en circunstancias muy diferentes. Sus manos se aferraron al volante al recordarlo. Afganistán, hacía 3 años, un polvoriento recinto a las afueras de Kandahar, donde su unidad había sido enviada para rescatar a un militar capturado. Contratista. El nombre del contratista era Michael Hayes. James vio a Grace correr hacia el coche de su madre, riéndose de algo que había dicho otro estudiante, completamente ajena al equipo de seguridad que estaba a punto de contratar. Pero James no podía quitarse de encima la creciente certeza de que este no era solo otro trabajo de protección. El universo tenía un sentido del humor retorcido, y al parecer aún no había terminado con él. Su teléfono vibró con un mensaje de Catherine. Victoria Hayes te espera en Hayes Technologies mañana a las 9 de la mañana. No llegues tarde. Este podría ser tu contrato más importante hasta la fecha. James se quedó mirando el mensaje y luego volvió a mirar a Grace Hayes subiéndose al Mercedes de su madre. La niña que pronto estaría bajo su protección era la hija del hombre al que no había podido salvar hacía 3 años en un complejo talibán al otro lado del mundo, el hombre cuya muerte había cargado como una piedra en el pecho desde entonces. Arrancó el motor y salió de la escuela, con la mente acelerada. Mañana conocería a Victoria Hayes y aceptaría un trabajo para proteger a su hija. Y de alguna manera tendría que hacerlo sabiendo que él era la razón por la que Grace Hayes no tenía un padre que volviera a casa por la noche. La lluvia había parado, pero James apenas lo notó. Sus manos estaban firmes en el volante, su expresión serena. Años de entrenamiento le habían enseñado a compartimentar, a funcionar bajo presión. Pero dentro, los muros cuidadosamente construidos que había construido alrededor de su pasado comenzaban a resquebrajarse. Le había fallado a Michael Hayes una vez. No le fallaría a su hija. Victoria Hayes estaba de pie junto a las ventanas de su oficina, observando el horizonte de Seattle difuminarse entre la niebla matutina. En 3 horas conocería a James Carter, el consultor de seguridad que Catherine Walsh le había recomendado para proteger a Grace. La ironía no se le escapó. Había creado una empresa especializada en la protección de activos digitales, pero no podía proteger lo que más importaba. Las amenazas habían empezado siendo pequeñas. Correos electrónicos anónimos que podrían haber sido descartados como bromas de competidores descontentos, pero se habían vuelto más específicos, más personales, mencionando detalles sobre el horario escolar de Grace y sus actividades que ningún troll de Internet debería haber sabido. La gota que colmó el vaso había llegado hacía 5 días. Una foto de Grace saliendo del entrenamiento de fútbol, tomada con un teleobjetivo, con un mensaje que simplemente decía, «Niña bonita, sería una pena que le pasara algo». La asistente de Victoria llamó a la puerta y entró sin esperar permiso, un privilegio ganado tras 2 años gestionando la agenda cada vez más complicada de Victoria. «Llegó tu turno de las 9»,
anunció Sarah. James Carter, de Elite Security. Que pase. Victoria se alisó la chaqueta y se apartó de la ventana. Había entrevistado a otros 3 candidatos durante la última semana. Todos competentes, pero equivocados. Demasiado agresivo, demasiado obvio, demasiado parecido al tipo de hombre que convertiría la infancia de Grace en una serie de controles de seguridad y miedo constante. James Carter entró en su oficina, y la primera impresión de Victoria fue de alivio. Era alto pero no imponente. Vestía un sencillo traje gris que parecía de confección, pero bien cuidado. Su cabello oscuro estaba arreglado sin ser militarmente preciso, y sus ojos azules tenían la clase de atención fija que sugería competencia sin arrogancia. Y lo más importante, se movía silenciosamente, sin disimular, simplemente con naturalidad y economía de movimientos. Señor Carter, gracias por venir. Victoria señaló las sillas frente a su escritorio. Catherine me dice que tiene experiencia en protección ejecutiva. Algo así, respondió James, acomodándose en la silla con la misma serena eficiencia. Principalmente eventos corporativos, algunos encargos a largo plazo, nada demasiado dramático. Victoria estudió su rostro mientras hablaba. Había algo tranquilizador en su presencia. No la agresiva confianza que había visto en los otros candidatos, sino una serena competencia que le recordaba a Michael. Su difunto esposo poseía esa misma cualidad, la capacidad de hacer que las situaciones difíciles parecieran manejables con solo estar ahí. Necesito ser directa, señor Carter. Mi hija tiene 10 años y ya perdió a su padre. No permitiré que crezca con miedo a las sombras. Pero tampoco puedo ignorar que alguien ahí fuera quiere hacerle daño. La voz de Victoria se mantuvo firme, profesional, pero James notó una ligera tensión en sus ojos. ¿Qué sabe Grace de la situación?, preguntó. Le dije que estaba contratando a alguien para que me ayudara con el coche y los recados. Cree que es porque estoy demasiado ocupado en el trabajo. La sonrisa de Victoria era pícara. No se equivoca. Exactamente. Construir esta empresa me ha llevado más tiempo del que me gustaría admitir. James asintió, archivando la información. Madre soltera, trabajo exigente, hija que ya había experimentado una pérdida. La psicología era bastante directa, pero percibía capas bajo la apariencia controlada de Victoria. ¿Qué tipo de presencia buscas? ¿Protección personal, seguridad perimetral o algo más sutil? Sutil. Grace va a la escuela Laxayud, juega al fútbol 2 veces por semana y toma clases de piano los sábados. Quiero que esas actividades continúen, pero quiero a alguien que pueda. Victoria hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alguien que pueda ver las amenazas antes de que se conviertan en problemas. Entiendo. James sí lo entendía, probablemente mejor de lo que Victoria creía. ¿Y tu propia seguridad? Si alguien tiene a Grace en la mira, también podría. Puedo cuidar de mí misma. Victoria la interrumpió, luego suavizó su tono. Aprecio la preocupación, pero Grace es mi prioridad. Es todo lo que me queda. La cruda honestidad de esa declaración golpeó a James más de lo que esperaba. Se encontró estudiando el rostro de Victoria con más atención, notando las finas líneas alrededor de sus ojos que denotaban noches de insomnio. Y la tensión controlada en sus hombros sugería que alguien cargaba con más peso del que debía. Catherine mencionó que su esposo falleció hace 3 años, dijo James con cuidado. La expresión de la militar Victoria se tensó casi imperceptiblemente. Michael era un contratista de defensa. Murió en Afganistán. Hizo una pausa y luego añadió con la brevedad practicada que surge al repetir información dolorosa demasiadas veces. Un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar. Intentaba ayudar a evacuar civiles de un complejo que había sido invadido. James sintió que la sangre se le escapaba del rostro, pero años de entrenamiento mantuvieron su expresión neutra. Kandahar. 3 años atrás, un contratista llamado Michael Hayes, que había sido capturado mientras intentaba evacuar civiles.
El mismo Michael Hayes que James y su unidad fueron enviados a rescatar. El mismo Michael Hayes que murió porque James tomó la decisión equivocada en el momento equivocado. Lamento su pérdida, consiguió decir James, con voz firme a pesar del caos en su cabeza. Gracias. El tono de Victoria sugería que prefería no insistir en ese tema. Lo importante ahora es Grace. Es resiliente, pero también ha pasado por suficientes traumas para una sola infancia. James asintió, sin atreverse a hablar de inmediato. La ironía era aplastante. Victoria Hayes lo contrataba para proteger a su hija de amenazas, sin saber que la mayor amenaza para la paz de su familia ya había entrado en sus vidas. Pero al observar la determinación en los ojos de Victoria, la forma en que hablaba de la Gracia con un amor feroz y protector, James tomó una decisión que lo sorprendió por su claridad. Aceptaría ese trabajo, no porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba. No porque fuera un reto interesante, aunque lo era. Lo aceptaría porque Michael Hayes había muerto intentando proteger a la gente, y James le debía a su memoria proteger a la familia que había dejado atrás, incluso si esa familia lo odiaría si alguna vez descubriera la verdad. ¿Cuándo quieres que empiece?, preguntó James. Un destello de alivio se reflejó en el rostro de Victoria. Hoy, si es posible. Grace sale de la escuela a las 3:30. Normalmente la recojo yo mismo, pero tengo una reunión de la junta directiva que podría retrasarse. Puedo manejarlo. James sacó una libreta pequeña, una costumbre de sus días en el ejército que le había resultado útil en la vida civil. Necesito información básica. El horario de Grace, sus rutas habituales, cualquier patrón que deba tener en cuenta. Victoria pasó los siguientes 20 minutos explicándole los detalles de la vida de Grace. Recogida en la escuela, entrenamiento de fútbol los martes y jueves, clases de piano los sábados por la mañana con la señora Chen en el Capitolio. Actividades de fin de semana que variaban, pero que generalmente incluían visitas al zoológico, museos o parques de la ciudad. Una infancia normal, cuidada a pesar de las circunstancias. Una cosa más, añadió Victoria al concluir. Grace es perspicaz. Capta las emociones de los adultos más que la mayoría de los niños de su edad. Si pareces nervioso o demasiado atento, se dará cuenta. Lo entiendo. James se puso de pie, estrechando la mano de Victoria con firmeza. Pero un breve contacto profesional. Recogeré a Grace hoy y la llevaré directamente a casa. ¿A qué hora te espero? A las 6:30, quizá a las 7. Te escribiré si la reunión se alarga. Victoria dudó y añadió, señor Carter, gracias. Sé que esto puede parecer una reacción exagerada a algunos, pero Grace lo es todo para mí. No puedo perderla también. James la miró fijamente a los ojos. No lo harás, te lo prometo. Al salir de la oficina de Victoria y bajar en ascensor a la planta baja, James sintió el peso familiar de una promesa hecha bajo presión. Había hecho promesas similares antes a compañeros de equipo, a civiles, a personas cuyos nombres aún recordaba cuando no podía dormir por las noches. Algunas de esas promesas las había cumplido. Otras, como la que se había hecho a sí mismo de traer a Michael Hayes a casa con vida, se habían roto por circunstancias ajenas a su voluntad. Pero esta promesa se sentía diferente. No se trataba de completar una misión ni de seguir órdenes. Se trataba de una niña de 10 años que ya había perdido demasiado y de una madre que intentaba reconstruir su vida con miedos que ningún padre debería tener que soportar. James caminó hacia su coche, ya trazando mentalmente la ruta a la escuela Laxarie y calculando las medidas de seguridad para cada lugar en el horario de Grace. Era un trabajo habitual, el tipo de planificación táctica que antes le había resultado natural. Pero mientras conducía por el tráfico vespertino de Seattle, un pensamiento no dejaba de rondarle. En 3 horas, conocería a la hija de Michael Hayes por primera vez, y de alguna manera tendría que mirarla a los ojos sin ver el fantasma del padre al que no había logrado salvar. La recogida en la escuela Laxaide transcurrió sin problemas, casi decepcionantemente.
James se había posicionado con líneas de visión claras hacia todas las entradas, había catalogado mentalmente a todos los adultos en los alrededores e identificado 3 posibles rutas de escape antes de que Grace Hayes saliera del edificio. Caminaba con una confianza que recordaba. Lo echó dolorosamente de su padre. El mismo paso tranquilo, la misma manera de observar su entorno sin aparentarlo. Debe ser el señor Carter, dijo Grace mientras se acercaba a su coche, con la mochila colgada del hombro. Mamá dijo que me recogerías hoy. Así es, James le abrió la puerta del copiloto, notando cómo ella automáticamente revisaba el asiento trasero antes de subir, un hábito que denotaba una buena formación en seguridad o precaución natural. ¿Qué tal la escuela? Bien. Estamos haciendo un proyecto sobre historia familiar. Grace se abrochó el cinturón con eficacia practicada. Estoy escribiendo sobre mi padre. ¿Sabías que ayudó a construir escuelas en Afganistán antes de morir? La forma casual en que mencionó la muerte de su padre pilló a James desprevenido. La mayoría de los niños de 10 años evitarían el tema por completo o se emocionarían al hablar de él. Grace habló de Michael Hayes con el tono natural de alguien que ha procesado su dolor y ha seguido adelante. Eso suena a trabajo importante, respondió James, alejándose de la escuela. Había estudiado el camino a casa a fondo, eligiendo calles con buena visibilidad y múltiples opciones de giro. Mamá dice. Quería ayudar a niños como yo a tener mejores escuelas. Grace miró por la ventana mientras conducían por las calles arboladas de su barrio. A veces me pregunto qué pensaría de que mamá me contratara un guardaespaldas. James la miró por el retrovisor. ¿Qué crees que diría? Grace guardó silencio un buen rato, considerando la pregunta con la seriedad que parecía caracterizarla por completo. Creo que diría que mamá hace todo lo posible por mantenerme a salvo, incluso si eso significa que no puedo hacer cosas que otros niños hacen. La perspicacia de esa afirmación hizo que James sintiera una opresión en el pecho. Grace Hayes no solo era resiliente, era sabia, como a veces lo son los niños que han sufrido una pérdida demasiado pronto. Comprendía los miedos de su madre sin resentirse y aceptaba las limitaciones sin quejarse. Tu mamá te quiere mucho, dijo James simplemente. Lo sé. El reflejo de Grace en la ventana sonrió levemente. Se esfuerza mucho por cuidarme. A veces creo que se olvida de cuidarse a sí misma. Condujeron el resto del camino en un cómodo silencio, Grace haciendo sus tareas, mientras James vigilaba su entorno con la vigilancia automática que da la práctica. No había vehículos sospechosos, ni actividad peatonal inusual, nada que indicara que los estaban vigilando o siguiendo. Pero James sabía que una vigilancia eficaz a menudo era invisible, y la ausencia de amenazas obvias no significaba que estuvieran a salvo. La casa de los Hayes se encontraba en una calle tranquila del barrio de Magnolia, una modesta casa colonial de 2 plantas que lograba ser elegante y acogedora a la vez. James aparcó en la entrada y acompañó a Grace hasta la puerta principal, fijándose en el teclado del sistema de seguridad y la estratégica ubicación de la iluminación exterior. ¿Quieres entrar?, preguntó Grace mientras abría la puerta. Mamá no estará en casa por un tiempo, y se supone que la señora Peterson, de la casa de al lado, debe ver cómo estoy, pero normalmente solo llama. James dudó. Sus instrucciones habían sido llevar a Grace sana y salva a casa, no cuidarla, pero algo en la forma en que lo pidió, sin ser exigente ni manipuladora, sino simplemente ofreciendo genuina hospitalidad, lo hizo reconsiderarlo. Por unos minutos, decidió, hasta que llame tu vecino. El rostro de Grace se iluminó con una sonrisa que la transformó de una niña precozmente madura de 10 años a una niña normal. Genial. Iba a preparar una merienda de todos modos. ¿Te gustan las rodajas de manzana con mantequilla de cacahuete? El interior de la casa de los Hayes era cálido y acogedor, con fotos familiares cubriendo la repisa de la chimenea y las obras de arte de Grace expuestas en el refrigerador. James se encontró estudiando las fotos mientras Grace preparaba la merienda, buscando rastros de Michael Hayes en los retratos familiares. Allí estaba,
Un hombre alto de ojos amables y la misma sonrisa segura de Grace, abrazando a una Victoria más joven, que parecía menos reservada que la mujer que James había conocido esa mañana. En varias fotos, Michael vestía equipo de contratista militar, de pie junto a otros hombres serios con camuflaje del desierto. «Ese es mi papá en Afganistán», dijo Grace, siguiendo la mirada de James. Le entregó un plato de rodajas de manzana dispuestas con la precisión de alguien que se enorgullecía de hacer las cosas bien. Le envió esa foto a mamá justo antes de morir. Está de pie junto a unos soldados que lo ayudaban con un proyecto escolar. James miró la foto con más atención y se le heló la sangre. Reconoció a 2 de los soldados al fondo, miembros de su propia unidad. Esta foto había sido tomada en el complejo donde Michael Hayes fue capturado, probablemente solo horas antes de que todo saliera mal. «Parece un buen hombre». James se las arregló. Lo era. Mamá dice que siempre intentaba ayudar a la gente, incluso cuando era peligroso. Grace mordió una rodaja de manzana, observando a James con la misma mirada directa que había notado en su madre. «¿Está casado, señor Carter?» La pregunta lo pilló desprevenido. «Yo. Mi esposa murió hace 3 años. Igual que mi padre». Grace asintió como si eso explicara algo importante. «¿Tienes hijos?» «Una niña. Tiene 8 años. ¿Cómo se llama?» «Lily». Grace sonrió. «Qué nombre tan bonito. ¿Va a la escuela aquí en Seattle?» «A la primaria Greenwood». James se relajó a pesar de lo surrealista de la conversación. Había algo en la curiosidad directa de Grace que facilitaba hablar con ella. «Conozco a algunos niños que van allí. Quizás Lily y yo podríamos quedar para jugar algún día». Grace hizo una pausa y luego añadió con sorprendente perspicacia: «Si crees que estaría bien que sea amiga de alguien que necesita un guardaespaldas». James miró a esta niña extraordinaria, huérfana demasiado joven, viviendo bajo la sombra de amenazas que no comprendía del todo, pero que aún pensaba en hacer nuevos amigos e incluir a otros. El parecido con su padre iba más allá de los rasgos físicos. Había heredado el instinto de Michael Hayes para conectar con la gente y forjar vínculos, incluso en circunstancias difíciles. «Creo que le caerías muy bien a Lily», dijo James con sinceridad. Hablaron otros 20 minutos sobre la escuela, los amigos y el equipo de fútbol de Grace. James se encontró disfrutando de verdad de la conversación, impresionado por lo normal que parecía, a pesar de las extrañas circunstancias. Cuando la llave de Victoria giró en la puerta principal a las 6:45, se sorprendió de lo rápido que había pasado el tiempo. «Grace, ya estoy en casa». La voz de Victoria tenía un dejo de alivio. «En la cocina. Mamá. El señor Carter está aquí». Victoria apareció en la puerta de la cocina, todavía con su traje de negocios, pero con aspecto más relajado que esa mañana. «Espero que Grace no haya sido mucha molestia». «Nada de molestias», le aseguró James. «Es una excelente compañía. El señor Carter tiene una hija llamada Lily que va a la escuela primaria Greenwood», anunció Grace. «Le dije que tal vez podríamos quedar para jugar algún día». La expresión de Victoria cambió ligeramente, volviéndose más reservada. James reconoció la mirada, el instinto protector automático de un padre, que se había enterado de que los hijos de otras personas traían complicaciones que su familia no necesitaba. «Eso es algo que podríamos hablar más tarde», dijo Victoria diplomáticamente. «Señor Carter, ¿cómo fue la recogida? ¿Algún problema?» «Ninguno. Grace estaba lista cuando llegué, y tuvimos un viaje tranquilo a casa». James se puso de pie, reconociendo su señal para irse. «Volveré mañana por la mañana a las 7:30 para llevar a los niños a la escuela, a menos que me necesites antes». «Las 7:30 es perfecto». Victoria lo acompañó hasta la puerta principal. «Gracias por lo de hoy. Sé que este arreglo es inusual, pero no lo es en absoluto». James interrumpió suavemente. «Estás protegiendo a tu hija. Eso es lo que hacen los buenos padres». La sonrisa de Victoria era agradecida pero cansada.
A veces me pregunto si la estoy protegiendo o simplemente enseñándole a tener miedo. James miró hacia la cocina, donde Grace estaba recogiendo los platos con la misma precisión metódica que había mostrado al preparar la merienda. No parece tener miedo. Cautelosa tal vez, pero no asustada. Hay una diferencia. Espero que tengas razón. Victoria abrió la puerta principal. Nos vemos mañana por la mañana. James condujo a casa a través del tráfico vespertino de Seattle, con la mente dándole vueltas a los acontecimientos del día. En el espacio de 8 horas, había pasado de ser un contratista de seguridad anónimo a ser el protector de la hija de Michael Hayes, un cambio que habría parecido imposible ayer por la mañana. La cruel ironía no se le escapó. Había pasado 3 años cargando con la culpa de la muerte de Michael, y ahora el destino lo había colocado en la posición de proteger a la familia que Michael había dejado atrás. Parecía justicia cósmica, o castigo cósmico, según como lo viera. De vuelta en su apartamento, James encontró a Lily en la mesa de la cocina, haciendo sus tareas bajo la paciente supervisión de la señora Chen. Su vecina era una maestra jubilada que se había convertido en una figura de abuela no oficial para Lily, llenando algunos de los vacíos que James no podía cubrir solo. «¿Qué tal tu día, papá?», preguntó Lily, levantando la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas. «Interesante», respondió James, alborotándole el pelo. «Conocí a una niña un par de años mayor que tú. Se llama Grace. ¿Es agradable?». James pensó en la confianza natural de Grace, sus preguntas reflexivas, la forma en que lo había incluido instintivamente en la conversación a pesar de apenas conocerlo. «Muy agradable. Me recuerda un poco a ti, de hecho». Lily sonrió. «Tal vez podríamos ser amigos. Tal vez». Pero incluso mientras lo decía, James sabía lo complicada que sería esa amistad. Toda interacción entre sus familias se construiría sobre una base de mentiras y medias verdades. Victoria Hayes lo había contratado porque confiaba en que protegería a su hija, sin saber que él era la razón por la que Grace necesitaba protección de su propia culpa y secretos. Esa noche, después de que Lily se durmiera, James se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y una carpeta llena de información sobre la familia Hayes. Le había pedido información adicional a Catherine Walsh, aparentemente para comprender mejor la situación. No se trataba de una situación de seguridad, sino de que necesitaba saber más sobre la vida que Michael Hayes había construido antes de que Afganistán lo destruyera todo. Los archivos presentaban a un hombre que había compaginado familia y carrera con aparente facilidad. Michael Hayes había comenzado su empresa de construcción tras dejar el ejército, especializándose en proyectos de infraestructura en zonas de conflicto. Conoció a Victoria durante su programa de posgrado en el MIT, se casó con ella 6 meses después y pasó los años siguientes construyendo una empresa y una familia con la misma dedicación metódica. El informe final del expediente de Michael era el resumen del incidente de su muerte. Un lenguaje clínico que reducía la vida de un hombre a viñetas y marcas de tiempo. James había leído informes similares antes, pero este le hacía temblar las manos al pasar las páginas. Michael Hayes estaba supervisando la construcción de una escuela para niñas en las afueras de Kandahar cuando los combatientes talibanes invadieron el complejo. En lugar de evacuar con el equipo de construcción, se quedó para ayudar a los trabajadores civiles locales a ponerse a salvo. Para cuando la unidad de James llegó para la operación de rescate, Michael llevaba cautivo 18 horas. El resto de la historia quedó grabado a fuego en la memoria de James con detalles precisos y dolorosos. El enfoque táctico que parecía acertado según los informes de inteligencia. El momento en que todo salió mal, la decisión que James tomó en la fracción de segundo en que podría haber salvado a Michael Hayes o a otros 3 rehenes, pero no a todos. James había elegido salvarlos a los 3. Michael Hayes murió 30 segundos después cuando el edificio se derrumbó por los explosivos que los talibanes habían preparado como una trampa. Oficialmente, la misión se registró como un éxito parcial. 3 vidas salvadas, 1 perdida, bajas aceptables dadas las circunstancias. Extraoficialmente,
James nunca se perdonó esos 30 segundos de cálculo por tratar a Michael Hayes como un número en una ecuación en lugar de como un esposo y padre que merecía volver a casa. Ahora, 3 años después, estaba sentado en su apartamento leyendo sobre el calendario de fútbol y las clases de piano de la hija de Michael, preparándose para pasar sus días protegiendo a una niña que lo odiaría si alguna vez descubriera la verdad. James cerró los archivos y se dirigió a su habitación, donde Lily dormía plácidamente bajo una colcha que su madre le había hecho. Se quedó en la puerta un largo rato, observando el suave subir y bajar de su respiración, pensando en la fragilidad de las vidas que construimos y en lo rápido que pueden verse destrozadas por circunstancias ajenas a nuestro control. Mañana volvería a casa de los Hayes y seguiría interpretando el papel de James Carter, un asesor de seguridad de confianza. Llevaría a Grace a la escuela, supervisaría sus actividades y la mantendría a salvo de cualquier amenaza que hubiera impulsado a Victoria a contratar protección. Pero esa noche, en la tranquilidad de su hogar, James se permitió reconocer todo el peso de su compromiso. No solo estaba protegiendo a la hija de Michael Hayes. Vivía con el constante recordatorio de su mayor fracaso profesional, incrustado en la vida cotidiana de la familia que ese fracaso había creado. Las 3 semanas siguientes se convirtieron en una rutina que parecía a la vez natural y surrealista. James llegaba a casa de los Hayes cada mañana a las 7:30, compartía un café con Victoria mientras Grace terminaba de prepararse para la escuela y luego la llevaba en coche a través del tráfico matutino de Seattle hasta Lakeside. Las tardes significaban recoger a los niños, paradas ocasionales para hacer la compra o recados, y conversaciones cada vez más frecuentes que revelaban la profunda inteligencia y resiliencia de Grace. Victoria empezó a quedarse más tarde en el trabajo, confiando en que James se encargaría de más aspectos de la agenda de Grace. Entrenamiento de fútbol, clases de piano, excursiones de fin de semana a la biblioteca o al museo. James se convirtió no solo en el protector de Grace, sino en una presencia constante en su vida diaria. Los mensajes amenazantes continuaban esporádicamente, principalmente acoso digital que parecía diseñado más para asustar que para indicar un peligro inmediato. Pero James se tomaba cada comunicación con seriedad, ajustando el origen y el momento según el contenido y el momento de las amenazas. Lo que no esperaba era cuánto disfrutaría de verdad de la compañía de Grace. Tenía el don de su padre para tranquilizar a la gente, combinado con una curiosidad por el mundo que le recordaba a James porque una vez creyó en la importancia de proteger vidas inocentes. Señor Carter, dijo Grace una tarde mientras conducían a casa después del entrenamiento de fútbol. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. James había aprendido que las preguntas personales de Grace solían ser más perspicaces que intrusivas. ¿Piensas alguna vez en tu esposa? Es decir, ¿todavía la extrañas? La pregunta lo impactó más de lo que James esperaba. Cada día, Grace sentía como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Yo también pienso mucho en mi papá. Mamá dice que es normal, pero a veces me pregunto si pensar tanto en él me dificulta ser feliz con otras cosas. James la miró por el espejo retrovisor. ¿Qué? ¿Crees? Creo que quizás extrañar a alguien y ser feliz puede suceder al mismo tiempo. Grace se quedó callada un momento y luego añadió, puedo estar triste porque papá no está aquí para verme jugar al fútbol, pero aún así puedo emocionarme por marcar un gol. La sabiduría de esa observación hizo que a James se le hiciera un nudo en la garganta. Suena perfecto. ¿Crees que Lily extraña a su mamá de la misma manera? Creo que sí. Solo tenía 5 años cuando Amanda murió, así que sus recuerdos son diferentes a los tuyos. Pero James hizo una pausa, sorprendido por la facilidad con la que compartía detalles personales con una niña de 10 años. Sí, creo que extraña a su mamá todos los días. Quizás podríamos hablar de eso si alguna vez tenemos esa cita para jugar. El tono de Grace era informal, pero James captó la esperanza subyacente. La cita para jugar se había convertido en un tema de conversación recurrente, siempre iniciado por Grace y siempre desviado por Victoria con una educada vaguedad. James comprendió la reticencia de Victoria.
Permitir que sus vidas personales se enredaran complicaría la relación profesional que había contratado. Que él mantuviera. Pero mientras James veía cómo el entusiasmo de Grace disminuía ligeramente ante el continuo retraso, se encontró deseando que las cosas fueran diferentes. Grace y Lily probablemente serían buenas amigas, y ambas podrían beneficiarse de conocer a alguien que comprendiera los desafíos particulares de crecer sin uno de sus padres. Esa noche, mientras James se preparaba para salir de la casa de Losalle, Victoria le pidió que se quedara unos minutos después de que Grace subiera a empezar con sus deberes. Quería hablarte del apego que Grace siente por ti. Victoria dijo una vez que estaban solos en la sala. Te menciona constantemente. El señor Carter dijo esto. El señor Carter piensa aquello. Me preocupa que se esté volviendo demasiado dependiente de tu presencia. James eligió sus palabras con cuidado. Es una niña extraordinaria. Es natural que establezca conexiones con los adultos en su vida. Eso es lo que me preocupa. Victoria se acercó a la ventana, mirando a la calle con la misma atención vigilante que James había notado tanto en ella como en Grace. Ya ha perdido a un hombre importante en su vida. No quiero que se encariñe con alguien que podría no ser permanente. La insinuación le dolió, aunque James sabía que Victoria estaba siendo práctica en lugar de personal. Entiendo tu preocupación, pero Grace es lo suficientemente inteligente como para entender que mi trabajo es mantenerla a salvo, no reemplazar a su padre. ¿Lo es? Victoria se apartó de la ventana, sus ojos verdes escudriñando su rostro. Porque a veces los veo juntos y parece más que una relación profesional. James sintió que se le encendía la cara. Me importa el bienestar de Grace. Eso me hace mejor para protegerla, no peor. No cuestiono tu competencia profesional. El tono de Victoria se suavizó un poco. Solo necesito saber que entiendes los límites. Grace ya ha sufrido suficientes pérdidas para una sola infancia. La conversación terminó ahí, pero permaneció en la mente de James mientras conducía a casa. Victoria tenía razón al ser cautelosa sobre que Grace se encariñara con figuras temporales en su vida. Lo que no sabía era que la conexión de James con Grace era mucho más profundo que una obligación profesional, o incluso un afecto genuino por una niña extraordinaria. Cada día que pasaba protegiendo a la hija de Michael Hayes era un día que pasaba viviendo con el peso de su fracaso al no proteger a su padre. Cada sonrisa que Grace le dedicaba, cada momento de confianza que demostraba, era un recordatorio del hombre que debería haber estado allí. Pero mientras James arropaba a Lily esa noche y la escuchaba hablar con entusiasmo sobre la posibilidad de conocer a Grace algún día, se dio cuenta de que sus sentimientos sobre la situación eran más complejos que la simple culpa. Proteger a Grace había empezado a sentirse menos como una penitencia y más como un propósito, una oportunidad para honrar la memoria de Michael Hayes asegurándose de que su hija creciera sana y salva. La idea debería haber sido reconfortante. En cambio, lo aterrorizaba porque cuanto más se preocupaba por Grace y Victoria Hayes, más devastador sería cuando inevitablemente descubrieran la verdad sobre quién era realmente y lo que había fallado en hacer 3 años atrás en Afganistán. 2 días después, todo cambió. James estaba esperando en el Lakeside, el estacionamiento de la escuela para recogerla por la tarde, cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje fue breve, pero escalofriante. La chica muere hoy si no te apartas. Se le heló la sangre al volver a leer las palabras. Esto no era como las amenazas anteriores. Un acoso vago, diseñado para asustar a Victoria y obligarla a cumplir con exigencias desconocidas. Esto fue específico, inmediato y dirigido a él personalmente. James llamó inmediatamente a la oficina de Victoria, pero su asistente dijo que estaba en una reunión que no podía ser interrumpida. Intentó con su celular con el mismo resultado. El timbre de la escuela no sonaría hasta dentro de 10 minutos, pero James ya se dirigía al edificio cuando sonó su teléfono. Señor Carter. La voz estaba distorsionada electrónicamente, claramente disfrazada. Supongo. Recibiste mi mensaje. ¿Quién es?
James mantuvo la voz firme mientras recorría con la mirada el recinto escolar en busca de algo inusual. Alguien que sabe exactamente quién eres. James Carter es miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, dado de baja honorablemente hace 3 años tras el fracaso de una misión en Afganistán. La misión en la que Michael Hayes murió porque tomaste la decisión equivocada. James sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. Que renuncies a tu trabajo. Que te vayas de Seattle y que no vuelvas a contactar con la familia Hayes. Tienes hasta la medianoche de esta noche para cumplir. Y si no lo hago, Grace Hayes pagará el precio de tus fracasos, igual que su padre. La línea se cortó. James se quedó en medio del aparcamiento, pensando en posibilidades e implicaciones. Alguien conocía su verdadera identidad y su conexión con la muerte de Michael Hayes. Alguien que estaba dispuesto a usar ese conocimiento para amenazar a Grace. Sonó el timbre de la escuela y James se obligó a concentrarse en sus prioridades inmediatas. Grace necesitaba que la recogieran sana y salva, la llevaran a casa y la protegieran mientras él averiguaba quién estaba detrás de las amenazas y qué querían en última instancia. Grace salió del edificio escolar con su habitual paso seguro, pero James notó que observaba a la multitud con más atención que de costumbre. Su instinto de supervivencia, heredado de su padre y agudizado por 3 semanas de sutil vigilancia de seguridad, le decía que algo andaba mal. «¿Todo bien, señor Carter?», preguntó al subir al coche. «Parece preocupado». «Solo estoy pensando en la logística», respondió James, alejándose del edificio mientras miraba constantemente los espejos. «¿Qué tal tu día?» «Bien, hicimos un simulacro de confinamiento durante el almuerzo». Grace se abrochó el cinturón de seguridad y se recostó en su asiento. La señora Anderson dijo que era solo un ensayo, pero algunos niños parecían muy asustados. La atención de James se agudizó. Un simulacro de confinamiento. ¿Estaba programado? No lo creo. Parecía algo repentino. Grace hizo una pausa y luego añadió con la perspicacia que siempre lo sorprendía. No creerás que fue un simulacro, ¿verdad?, pensó James sopesando sus opciones. Grace era lo suficientemente inteligente como para percibir cuando los adultos ocultaban información importante, y merecía saber si existía una amenaza inmediata para su seguridad. Pero Victoria había sido clara al no querer que Grace viviera con miedo. «Podría haber mayores preocupaciones de seguridad», dijo James con cautela. «Por eso es importante que te quedes cerca de mí y sigas las instrucciones rápidamente si te pido que hagas algo inusual». Grace asintió con seriedad. «Como si me dijeras que me bajara al coche o corriera a un lugar específico». «Exactamente así». Condujeron a casa en silencio. Grace pareció comprender que no era momento para conversaciones informales. James tomó una ruta más larga de lo habitual, comprobando repetidamente si había vigilancia mientras su mente analizaba la situación táctica. Alguien había investigado sus antecedentes a fondo para descubrir su servicio militar y su conexión con Michael Hayes. Eso sugería habilidades informáticas excepcionales o acceso a registros militares clasificados. El momento de la amenaza, justo después de un simulacro de confinamiento sospechoso en la escuela de Grace, indicaba coordinación y planificación. Lo más preocupante fue la naturaleza específica del ultimátum. Quien llamó no exigía dinero ni buscaba manipular las decisiones comerciales de Victoria. Querían que James se fuera, lo que sugería que su presencia interfería de alguna manera con un plan mayor. Al entrar en la entrada de Halle, James tomó una decisión. La seguridad de Grace era más importante que su promesa a Victoria de mantener límites. Era hora de decirle a Victoria la verdad sobre quién era y por qué alguien podría querer alejarlo de su familia. Pero cuando Grace abrió la puerta principal y pronunció su saludo habitual, se encontraron con el silencio. El coche de Victoria estaba en el garaje, pero no respondía a las llamadas de Grace. James sintió que su entrenamiento entraba en acción mientras recorría rápidamente la casa, revisando cada habitación mientras mantenía a Grace cerca. Encontraron a Victoria en su oficina en casa,
desplomada sobre su escritorio, inconsciente pero respirando. Mamá. Grace empezó a avanzar, pero James la sujetó del brazo. Quédate detrás de mí, ordenó, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a situaciones de vida o muerte. Comprobó el pulso y la respiración de Victoria, luego examinó la habitación en busca de señales de entrada forzada o forcejeo. En el escritorio de Victoria, junto a su cuerpo inconsciente, había una hoja de papel con un mensaje impreso en mayúsculas. Tienes 6 horas para decidir. La vida de James Carter o tus hijas. Elige con cuidado. Mientras James leía las palabras, sintió que la última pretensión de su vida civil cuidadosamente construida se desmoronaba. La guerra que creía haber dejado atrás en Afganistán lo había seguido a casa, y ahora la familia que había jurado proteger estaba atrapada en el fuego cruzado de sus fracasos pasados. Grace estaba detrás de él, con el rostro pálido pero decidido, esperando a que le dijera qué iban a hacer. XT. En sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, James vio una confianza que no merecía y un coraje que le recordó por qué valió la pena morir por Michael Hayes. El teléfono en su bolsillo vibró con otro mensaje. 6 horas y contando. Elige, soldado. James miró a Grace, luego a su madre inconsciente, y luego de nuevo al mensaje amenazante en el escritorio. Durante 3 años, había estado huyendo de las consecuencias de aquella misión fallida en Afganistán. Ahora era el momento de dejar de huir y terminar lo que debería haber terminado hacía 3 años. Pero primero, tenía que asegurarse de que Grace Hayes sobreviviera a la noche. Su padre no había regresado a casa de la guerra, pero James estaría condenado si dejaba que la hija de Michael se convirtiera en otra víctima de batallas que deberían haber terminado a medio mundo de distancia. Grace, dijo James en voz baja, con la voz firme a pesar del caos en su mente. Necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte. Tu mamá va a estar bien, pero tenemos que llevarla a un hospital ahora mismo, y luego tú y yo vamos a tener una conversación muy importante sobre tu padre. Grace asintió, con una compostura notable para una niña de 10 años que enfrentaba una crisis que no entendía del todo. Estamos en peligro, señor Carter. James la miró a los ojos con sinceridad. Sí, pero te prometo esto. Pase lo que pase esta noche, estarás a salvo. Es una promesa que pienso cumplir. Mientras abrazaba a Victoria y la llevaba hacia el coche, James sintió el peso de esa promesa a su alrededor como una armadura. Le había fallado a Michael Hayes hacía 3 años en Afganistán, pero no le fallaría a la familia de Michael esta noche en Seattle. La guerra finalmente había llegado a casa, y James Carter estaba listo para terminarla.